El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hoy. Bienvenidos a su programa Contigo. Les habla Eduardo Battistini, miembro de Primero Justicia. Este espacio llega a todos ustedes todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. En la dirección general de la estación se encuentra el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, la señora Wilixa Arcaya. En la producción, Catherine Manzano. Los controles, César González. Quien les habla, Eduardo Battistini, y para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del 0212-482-9750, 0212-482-9750. También lo pueden hacer a través de la mensajería de texto 3456, a través del Twitter @RCR750 y el Periscope también RCR750. Hoy ya estamos el lunes 5 de agosto, ya entramos, como quien dice, en la recta final del año. Y bueno, hoy vamos a tener un programa bastante variado. Hoy vamos a estar hablando del hambre en Venezuela, un reciente informe que salió de la FAO, de esta Organización de las Naciones Unidas, que estaremos comentando en nuestro editorial, y también estaremos ampliando con la diputada Milagros Paz, diputada por el Estado Sucre, de Primero Justicia. También estaremos hablando de la corrupción de los CLAPS y, no menos importante, estaremos hablando de lo que será esta semana ya el año del secuestro de nuestro hermano diputado Juan Requesens, quien se encuentra secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro desde ya casi un año, y estaremos conversando con su papá, Juan Guillermo Requesens, también durante el programa. Y bueno, quería decirles que en los últimos días se conoció un estudio que fue por allí bien publicado en las redes sociales y por diversos medios de comunicación, e incluso el director de FAO para América Latina lo expuso en una entrevista en la televisora alemana, que establece que hoy en día en Venezuela 21,2% de la población, escuchen esta cifra, el 21,2% de la población está en situación de inseguridad alimentaria. ¿Qué significa eso? Bueno, que el 21,2% de la población no prueba alimento durante todo el día, es decir, está pasando hambre en Venezuela. Y eso es una cifra que usted dirá, bueno, es el 20% de la población. Sí, el 20% de la población, pero lo que hay que sumarle además el porcentaje importante de venezolanos que solamente pueden comer una vez al día, y también hay que sumarle además el porcentaje importantísimo de venezolanos que apenas pueden comer 2 veces al día. Es decir, desde que Nicolás Maduro llegó al poder en el año 2013, ha aumentado la cifra en 17,6% de venezolanos que no comen nada en todo el día. O sea, que están pasando literalmente hambre en Venezuela. Y esto sucede en el medio del país más rico del mundo, pero gobernado o usurpado en el poder por los gobernantes más corruptos del mundo. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación de hambruna en Venezuela? Bueno, yo quisiera primero decirle que hay mucha gente que habla de Maduro, pero se nos olvida que la película empezó en el año 98 y que fue Hugo Chávez en su momento, cuando estuvo en el poder, quien inició una serie de políticas confiscatorias de la propiedad privada que dieron inicio a lo que significó o lo que significa hoy en día el desarme absoluto de la producción nacional. Entre el periodo de Chávez y Nicolás Maduro, estamos hablando que en Venezuela se expropiaron 5 millones de hectáreas. 5 millones de hectáreas fueron expropiadas o han sido expropiadas en Venezuela. ¿Y expropiadas para qué? Porque si usted va y las pasea y las recorre hoy a lo largo y ancho del país, usted se dará cuenta que están invadidas, que no están productivas, que no se siembra ni una papa, ni una cebolla, ni un tomate, que no se siembra absolutamente nada, sino que están allí perdiéndose en Venezuela. Y para que ustedes más o menos se hagan una idea de lo que significan 5 millones de hectáreas, para que más o menos se imaginen lo que significa eso, estamos hablando que eso es prácticamente en kilómetros cuadrados, más o menos la dimensión de todo el estado Zulia. Sí, imagínense ustedes la tragedia que ha significado la política de la confiscación, de la expropiación para Venezuela.
acabaron con la propiedad privada en nombre del pueblo. Acabaron con la propiedad privada en Venezuela y no solamente acabaron con la propiedad privada, sino que acabaron con la producción nacional. Y la consecuencia de eso, obviamente, es la hambruna que hoy estamos viviendo en Venezuela. Ahora también tenemos que decir que este 21,3% que dice la FAO de venezolanos que no prueban bocado, ni un solo bocado al día, o sea que están pasando hambre en Venezuela, también se debe a la profunda crisis económica que estamos viviendo en el país. Y es una profunda crisis económica que es la consecuencia de un modelo político que acabó con la economía en Venezuela. No nos olvidemos que al Bolívar le quitaron 8 ceros. Chávez le quitó 1 cero, 3 ceros y Maduro le ha quitado 5 ceros a la moneda. ¿Qué ha significado eso en términos reales para el bolsillo de los venezolanos? Bueno, la destrucción del Bolívar. Lo acabaron con el Bolívar. Y no solamente acabaron con el Bolívar, sino que han generado la hiperinflación más voraz y más fuerte que hemos vivido, no solamente los venezolanos, sino que se ha vivido en la región y una de las más grandes del mundo. Eso tiene hoy, por ejemplo, a un venezolano cobrando salario mínimo en casi rayando los $4 al mes. Y que eso todos los días además va para abajo porque todos los días el Bolívar se devalúa y se devalúa. Y la canasta básica, que es donde están los productos más o menos elementales para que una familia venezolana se pueda alimentar, está prácticamente en 65 salarios mínimos. Es decir, un venezolano que gana salario mínimo tendría que acumular 65 salarios mínimos para poder comprar la comida de un mes. Ustedes se imaginan la tragedia que eso significa en un país como el que tenemos, y obviamente eso hace que los venezolanos hoy en día no coman y no pueden comer porque Nicolás Maduro les confiscó la posibilidad de poder comer en Venezuela. Ahora, no obstante con esto, haber expropiado 5 millones de hectáreas, haber destruido la producción nacional, como decía Guaidó en estos días, a Agroisleña la convirtieron en agronada, es decir, en haber acabado con el aparato productivo venezolano, no solamente contentos con eso, agarran el hambre de los venezolanos y lo utilizan ¿para qué? Para llenarse los bolsillos. Y ahí vemos cómo el tema de las cajas CLAP se ha convertido no en una política de resolver el problema del hambre de los venezolanos, sino se ha convertido en una política que utiliza el hambre de los venezolanos para enriquecer a unos pocos que están en el poder. Y entonces hemos visto cómo estas cajas CLAP se convirtieron en el negocio redondo de un grupito de enchufados que de alguna u otra forma, por su conexión con el gobierno, por su cercanía con el poder, por su cercanía además con el círculo íntimo del poder, usaron sobreprecios, trajeron alimentos dañados, alimentos que te cuestan un precio, ellos lo venden a 6, 7 veces más, y utilizaron la excusa del hambre de los venezolanos para enriquecerse. Entonces, que ese resultado de estas cajas CLAP, lo único que hizo fue llenarle los bolsillos a los jerarcas que usurpan el poder y vaciar la nevera y los estómagos de los venezolanos. Entonces, esto que se suma, o estas 3 causas, que podemos seguir hablando de muchas más, pero yo pondría estas 3 causas como las 3 causas principales: política de expropiación, desastre de la política económica y la corrupción, bueno, se ha convertido en la política de un régimen que comete delitos de lesa humanidad matando de hambre al pueblo de Venezuela. Y esa es la verdad hoy en día. Y es por eso que el informe de Michelle Bachelet hablaba de la violación a los derechos humanos en Venezuela, pero no solamente es el informe de Michelle Bachelet, también es este informe de la FAO. Pero además no tenemos que irnos a los informes internacionales. Vaya usted, camine por cualquier calle de Venezuela y vea cómo la gente saca la comida de la basura para poder ver si se puede llevar algo a la boca. O vaya usted al mercado de Coche o al mercado de Quinta Crespo y vea cómo se hacen colas en la basura de esos mercados, de la gente pudiendo ver si recoge un poquito de lechuga, un poquito de tomate, una hortaliza, una fruta, algo con que llevarse algo a la boca y poder llevarle a sus hijos a la boca. Y esa tragedia que vivimos los venezolanos tiene un solo responsable, y ese responsable es Nicolás Maduro y el grupo que lo rodea, que lo único que ha hecho en Venezuela es acabar con este país. Esa es la verdad. Y entonces eso no puede quedar en la impunidad. Y no puede quedar en la impunidad porque no es posible
que la crisis humanitaria, la emergencia humanitaria más grande de la región y que ha producido el éxodo más grande después del de Siria, eso vaya a pasar por debajo de la mesa y aquí no hayan responsables que tengan que pagar ante la justicia cuando en Venezuela recuperemos la democracia, pero no solamente tengan que pagar ante la justicia venezolana, sino también tengan que pagar ante la justicia internacional. Y ahí es donde entra el tema de las sanciones, porque aquí el régimen se llena la boca diciendo que es que todos los problemas en Venezuela son culpa de las sanciones. Mentiroso, farsante, porque las sanciones, primero, no son contra los venezolanos. Las sanciones son contra esos funcionarios corruptos que se han llenado los bolsillos a costillas del hambre de los venezolanos. Pero no solamente es a los funcionarios corruptos, sino también a los funcionarios que han violado los derechos humanos en Venezuela. Pero además las sanciones empezaron en el 2017, pero es que esta crisis tiene desde el 2013 agudizándose en Venezuela. Y es que las sanciones, las tierras, las 5 millones de hectáreas de Venezuela no las expropió Donald Trump. Las expropió Chávez y las expropió Maduro. Y es que Aceites Diana no lo quebró Donald Trump. Aceites Diana lo quebró Chávez y lo quebró Maduro. Y es que los reales de las cajas CLAP no se los robó Donald Trump. Los reales de las cajas CLAP se los robó Nicolás Maduro y su entorno. Entonces no nos vengan ahora nosotros con el cuento chino de que el país está como está por las sanciones. Aquí la única sanción que hay en Venezuela y que pesa sobre el hombro de cada uno de los venezolanos que estamos acá y los que se han tenido que ir es tener a ese señor en Miraflores. Esa es la única sanción que hoy en día hay en Venezuela. Y es por eso que nosotros tenemos con mucha fuerza que seguir luchando para que logremos lo más pronto posible el cese de la usurpación que nos permita ir a un gobierno de transición que nos conduzca a de verdaderamente poder tener unas elecciones libres en Venezuela que le ponga fin a esta barbarie que lleva por nombre socialismo, chavismo, madurismo o como usted lo quiera llamar. Pero la verdad que como usted lo quiera llamar al final es lo mismo. Y eso lo que es un modelo político que ha usado el hambre de los venezolanos para llenarse los bolsillos de plata. Y esa es la verdad. Entonces, es muy lamentable que hoy en día nuestro país esté viviendo esta democracia, esta situación que estamos viviendo los venezolanos. Y es por eso que nosotros hoy, desde Primero Justicia, no solamente elevamos nuestra voz por esos venezolanos que están pasando hambre y que no tienen que comer, y que, como dice la FAO, ya son el 21% de la población que ni siquiera se puede llevar un bocado a la boca durante el día, sino también esa madre que hoy nos escucha y que hoy nos ve en los sectores populares de Venezuela, que sabe que mientras nos está escuchando y mientras ve a Maduro y a su corte de usurpadores en televisión hablando de Donald Trump y de las sanciones, tiene a su chamito llorando en el cuarto porque no tiene que darle que comer, porque no hay leche, y si la hay no la puede comprar porque le cuesta 10, 12 meses de salario. Mientras entonces en Miraflores ellos duermen tranquilos, como dijo Maduro en una oportunidad, duermen como un bebé. Eso es una situación inaceptable y es por eso que nosotros tenemos que seguir, como lo digo, luchando por ponerle fin a este régimen que lo único que ha significado para Venezuela es hambre, miseria y corrupción. Yo antes de irnos al corte quisiera recordar los teléfonos de la emisora 0212-482-9750, 0212-482-9750. También se pueden comunicar por nosotros a través del 3456 de la mensajería de texto y nos pueden seguir por el Twitter @RCR750 y por el Periscope RCR750. También los estamos leyendo por YouTube y pronto estaremos haciendo comentarios a los mensajes que ustedes nos envían allí. Y antes de despedir, quería decirles que hoy nuestro diputado Julio Borges se encuentra en Perú, en Lima, en una reunión que reúne a más de 100 países del mundo que están reunidos en Lima para hablar del tema de Venezuela. Y este tema del hambre que hablamos hoy en el editorial, este tema de la usurpación que hoy tiene sometido a los venezolanos a la peor de las emergencias humanitarias, pues será tema fundamental hoy y que nuestro diputado Julio Borges, como representante del gobierno legítimo de Venezuela ante el Grupo de Lima, estará llevando allá su voz en nombre de los venezolanos. Así que sigamos con mucha fuerza, sigamos luchando y después del corte vamos a estar hablando con el doctor Juan Guillermo Requesens, porque además dentro de este editorial, y les pido excusas porque me extendí mucho con el tema del hambre y la corrupción, pero es que es un tema que hay que hablarlo con mucha pasión y además con mucha vehemencia. Estaremos hablando también pues de lo que ha sido el secuestro durante un año
de nuestro hermano el diputado Juan Requesén. Vamos al corte y ya volvemos con más de tu programa Contigo por RCR 750 AM. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Podemos citar de 150 a 200 enfermedades que pueden producir fibrosis pulmonar. Comienza primero con una inflamación del pulmón y esa inflamación que se perpetúa en el tiempo hace que esta elasticidad del pulmón se pierda y entonces el pulmón forma cicatrices y esas cicatrices hacen que ese pulmón se ponga rígido. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Un accidente cerebrovascular va a ocurrir cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Esto impide que el oxígeno y los nutrientes que van a llegar a la célula pues no le lleguen y eso haga que las neuronas sufran y pueden morir incluso en ese primer momento si no es atendido adecuadamente. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, y estamos de regreso con su programa Contigo, este espacio de Primero Justicia, todos los lunes de 1 a 2 acá por su radio RCR, que es la radio que se ve, ya que como sabemos pues tenemos una restricción de nuestra libertad de expresión para salir de manera libre por el dial del 750 de toda la vida por este régimen de Nicolás Maduro. Y como les comentaba hoy, estamos a pocos días de que se cumple un año del secuestro de lo personal de mi hermano, de mi gran amigo, de alguien que admiro y respeto muchísimo por su compromiso y por su lucha por Venezuela, como es nuestro hermano Juan Requesén, nuestro diputado de Primero Justicia por el Estado Táchira. Y bueno, es muy triste saber que en Venezuela no solamente hay presos políticos, sino que además estos presos políticos son encarcelados por su único delito, que es luchar por una Venezuela distinta. Pero también lo sabemos y ya lo vamos a escuchar de palabras de su padre, el doctor Juan Guillermo Requesén, quien ya tenemos en línea y que pronto lo vamos a estar escuchando. Sabemos que Juan sigue muy firme y sigue con sus convicciones intactas, cosa que nos hace llenar no solamente de orgullo, sino de mucha fuerza para hacer valor y honor a su frase que quedará marcada en la historia del recuerdo de todos los venezolanos, como es: yo me niego a rendirme. Buenas tardes, doctor Juan Guillermo, y bueno, un abrazo fuerte para usted, para toda la familia. Sabe que lo queremos mucho y bueno, lo dejo acá para que nos comente cómo está la familia. ¿Cómo está la familia a un año ya del secuestro de nuestro hermano Juan Requesén? Buenas tardes, hermano. Dios me lo bendiga y saludo a nuestros oyentes. Bueno, parece mentira que hoy, pasado mañana, miércoles 7, se cumple un año. Pareciera que fue ayer porque ha pasado el tiempo muy rápido, a pesar de lo lento, ¿no? Sin embargo, después de un año ha habido muchas reflexiones, mucho aprendizaje en esto. Esto es una vicisitud que nos presentó la vida y que hemos tenido y hemos sabido afrontarla, salir adelante, sobre todo con esa fortaleza, con esa templanza que nos caracteriza y sobre todo esa fuerza que nos ha imprimido Juan durante todo este año.
que parece, como vuelvo a repetir, pareciera que fuera mentira, parece que fue ayer, esta violación flagrante a sus derechos humanos, al debido proceso, a su inmunidad. Y digo fuerte porque cada vez que salimos de las visitas, ayer por lo menos salimos de su visita, siempre salimos fortalecidos al ver su estado físico, su estado emocional, su estado, esa parte espiritual y sobre todo esa fortaleza que él tiene y esa convicción, sobre todo la convicción de que él está del lado correcto de la historia, la convicción de que está librando una lucha por una causa justa, y siempre dice que él sabe que esto es un problema político, que hay que aguantar y que él no se rinde, que tenemos que seguir adelante luchando en unidad, apoyando al presidente encargado de la República, Juan Guaidó, a sus compañeros de la Asamblea Nacional, que él tiene plena confianza en la dirigencia, que él está consciente de que esta gente, estos son unos delincuentes, digamos, que estamos luchando no contra unos demócratas, sino contra unos delincuentes, y que si el precio que él tiene que pagar por la Venezuela, como tú lo has dicho, que queremos, que nos merecemos, una Venezuela libre, justa, donde el venezolano, como él dice, deje de estar mendigando, deje de estar comiendo la basura, donde tenga un sistema de salud cónsono, donde dejen de fallecer niños, adultos por falta de medicina, por falta de alimentación, con unos servicios básicos, digamos, idóneos, que si ese es el motivo por el cual él está encarcelado, por luchar por esa Venezuela que queremos, democrática, justa, de paz, él seguirá preso, pero que sus principios y sus valores de lucha democrática no se los van a cortar y que él no se doblega. Esto quiere decir, Razón dijo proféticamente hace un año, casualmente el martes 7 de ese agosto del año pasado, donde él dice que él se niega a rendirse, y eso lo ha demostrado durante este año que ha estado en ese cautiverio injusto, con tratos crueles e inhumanos, violentándole sus derechos humanos, su debido proceso, y sobre todo con esa tortura psicológica, porque todo el que está preso en esas condiciones en una mazmorra a riesgo de su vida, digamos, es una tortura psicológica siendo inocente, de manera que él se ha permanecido fuerte y, como dije al principio, nos ha dado esa fuerza a seguir adelante. Así es, doctor Guillermo. Bueno, les recuerdo que estamos escuchando al doctor Juan Guillermo Requesén, que es padre de nuestro diputado Juan Requesén, quien el día miércoles cumplirá un año de su secuestro por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Y bueno, yo sé que esto, y me consta esa fortaleza de Juan, y es por eso que te sentimos una profunda admiración por Goico, como le decimos cariñosamente a Juan, y créame que es un impulso para quienes seguimos afuera luchando. Pero sabemos que también esto no solamente es un tema que afecta al partido, sino que también afecta directamente al entorno familiar. Sabemos que Juan tiene 2 hijos, y bueno, y sabemos además el esfuerzo que hace su señora madre todos los días, igual que ustedes, para ir a llevarle su comida, su alimentación, para estar pendiente de él. ¿Cómo se ha vivido eso en la familia Requesens? ¿Cómo lo ha llevado la familia? Ustedes de verdad han dado un ejemplo al país, pero sí quisiéramos que nos contaras un poco esa intimidad de la familia Requesens en lo que ha sido este año de Viacrucis por culpa de un régimen de Nicolás Maduro. Bueno, no, como te lo dije, no ha sido fácil. Esto es un obstáculo que nos pone Dios y tenemos que afrontarlo. Y esa templanza, esa fortaleza que nos caracteriza, somos seres humanos, a veces nos quebramos, nos doblamos, pero nos levantamos y nos seguimos dando ánimo, y no solamente por Juan, sino ustedes, sus amigos, el partido, sus compañeros, incluso personas que ni conocemos, que día a día se manifiestan a través de las redes, mensajes, y a todos uno, con educación, con decencia, consideración, se le da respuesta. Verdaderamente que ha sido un apoyo, y eso verdaderamente nos nutre para seguir adelante en este problema. Yo, por lo menos en mi profesión como médico traumatólogo, los 3 primeros meses yo no pude ejercer mi carrera porque estaba concentrado en esa fase aguda y subaguda del problema de Juan. Ya después me he incorporado y ya estoy ya nivelado, como dicen, y sin embargo a veces se suceden cambios propios de acuerdo a la dinámica de este problema de Juan, de las audiencias, la dinámica del mismo país, de la parte política. Entonces ha sucedido eso. Por otro lado, Rafaela, verdaderamente le hago un reconocimiento a mi hija, que ha madurado en este tiempo, ¿no? Teniendo a su hermano, que esa es una de sus adoraciones de él, porque son 2 hermanos que se quieren y se adoran, y tú lo sabes, Batistini. Sí, es así. Y bueno, dirías el punto flaco y álgido de Juan,
también ha tenido que madurar y salir adelante en estos momentos, a dar la cara en los principios, sobre todo en los comienzos. Y bueno, su mamá, Paula, bueno, imagínate, un reconocimiento público, una madre abnegada, que desde el primer día no ha parado de llevarle sus 3 comidas al helicoide, y aquí lo voy a decir claramente, después que nos hemos enterado en el tiempo que las primeras veces en esos tratos con el inhumano le llevaban a las 9 de la mañana su comida y su café y sus cosas, sus bebidas, y se la entregaban a las 6 de la tarde, como robándole incluso la comida, los medicamentos, etcétera. Ella se ha mantenido firme, consciente de que es Juan el que está allí, su hijo, y eso ha sido parte de que nos hemos repartido las responsabilidades aquí. Ella se encarga de Juan, que Juan no le falte nada, en coordinación con Rafael y conmigo. Rafaela parte su parte política, su parte como hermana, y a mí como padre. Nos hemos repartido las responsabilidades, así como la parte legal, el doctor Joel García, Alejandra y Charity, y la parte de política, el partido. Entonces, cada uno nos hemos repartido estas responsabilidades en este año. Y el reconocimiento para ella como una madre que todos los días se para a las 6:30 a hacerle sus 3 comidas y religiosamente va a entregarlas al helicoide, donde Juan no le falte nada, y lo que pida él es como digo yo y decimos nosotros. Así es. No, doctor Guillermo, y fíjese, una cosa que ya estamos por cerrar el bloque, pero yo lo he escuchado mucho hablar de algo y me gustaría que con eso se despidiera, y creo que es importante. Lo he escuchado hablar mucho de la unidad, de la importancia de la unidad en este proceso, incluso como mensaje que ha enviado Juan desde su secuestro. ¿Qué mensaje le da usted a los partidos políticos en Venezuela y a los dirigentes políticos en esta crisis? Fíjate que desde el primer día, desde aquella primera visita que se hizo de 1 hora supervisada y grabada el 10 de septiembre a las 3 de la tarde, que nos llamaron que nos presentáramos allá, nada más permitieron a su mamá y a mí entrar, Paula, y él mandó ese mensaje. Le pregunté qué mensaje le manda, mandó un mensaje a todo el mundo, y especialmente dijo que a los partidos políticos, textualmente lo dijo así, peyorativo y categóricamente, que dejaran el peo, que trabajaran juntos, que había que unirse, que había que trabajar en unidad a nivel nacional, no solamente los partidos, sino la dirigencia, conectarse con las bases, con el pueblo, que había que patear la calle. Y eso ha sido el mensaje de Juan, y creo yo como ciudadano consciente de que sin unidad no tenemos vida. Tiene que prevalecer la unidad, el respeto, la consideración, la tolerancia, el reconocimiento de unos con otros. Y como siempre me han oído, Bati, tú lo has visto, que siempre digo ni desespero ni desesperanza. Sí. Desesperados podemos estar esta familia de salir de esto rápido por ver a Juan y los otros presos políticos, que ese es el otro mensaje que él da, que no solamente nos concentremos en él, sino que existen cientos de presos políticos, y que no nos concentremos en él solamente, sino que nos enfoquemos también en la crisis que vive este país, la peor que hayamos tenido en la vida republicana, que pensemos mucho en eso, que él se mantiene fuerte y que él está consciente de eso. Y el mensaje definitivo que le doy al pueblo venezolano y a la dirigencia, que hay que permanecer unidos, en la unión está la fuerza. Aquí cabemos todos, aquí nadie tiene la verdad absoluta la tiene Dios. Tenemos ideas, hemos aprendido, comentarios, etcétera. Sin embargo, hay que buscar siempre el consenso para seguir adelante, y al pueblo venezolano que tenga confianza en la dirigencia, en Guaidó y lo que se está haciendo. Ese es el mensaje que manda Juan y mandamos nosotros, que estamos muy comprometidos en esto, y seguir adelante, que yo veo luz al final del túnel. Así es. Bueno, doctor Juan Guillermo, bueno, además está decirle el abrazo no solamente de mi familia en lo personal, sino de toda la familia justiciera y del país entero, que abraza a la familia Requesén en estos momentos, que como usted bien dice, les ha servido con mucho dolor, pero también les ha dado la fortaleza y la fuerza para seguir adelante y seguir luchando por Venezuela. Quería además invitar a toda la colectividad caraqueña a que este miércoles nos vamos a ver a las 10 de la mañana en la Plaza de los Palos Grandes, porque se cumple 1 año de ese secuestro a nuestro diputado Juan Requesén, y ahí estaremos alzando la voz junto a su familia y con toda la dirigencia política, para que ustedes sepan que no están solos, y que así como Juan se niega a rendirse, todo un país en su ejemplo también se niega a rendirse. Fuerte abrazo. Y que tenemos que seguir adelante todos, porque hoy somos nosotros, mañana puede ser otro, y que aquí tenemos que apoyarnos, y eso ha sido la fortaleza también que nos han dado los otros familiares de presos políticos que tienen más tiempo que Juan allí. Entonces, o estamos juntos o no estamos. Unidad antes que nada, convicción, fortaleza y seguir adelante. Así es. Bueno, fuerte abrazo, doctor Guillermo. Gracias. Y saludos a la familia.
Gracias. Bueno, era el doctor Juan Guillermo Requesens, padre de nuestro diputado Juan Requesens, y con esto despedimos este segmento y al regreso estaremos conversando con la diputada de Primero Justicia por el Estado Sucre, Milagros Paz. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Sí, bueno, estamos de vuelta con su programa Contigo, el espacio de Primero Justicia, todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. Le recordamos pues los contactos de la emisora al 0212-482-9750, 0212-482-9750 para que se puedan comunicar con nosotros vía telefónica. Estamos contactando a la diputada Milagros Paz, diputada por el Estado Sucre, quien hoy, en nombre de Primero Justicia, se pronunció referente al informe de la FAO que comentábamos en nuestro editorial y que habla de la profunda crisis que hoy en día vive Venezuela en materia de alimentación. Pero mientras tanto, hacemos contacto con ella porque todavía no lo hemos podido realizar. Leo algunos de los mensajes que nos llegan por el YouTube. Bueno, aquí tenemos uno que dice: aquí todos somos presos políticos, uno tras rejas, otros en nuestros propios hogares, somos presos de conciencia, presos de alimentarnos como se debe, somos presos de todo, no hay libertades. Lo que dice Hugo es muy cierto. En Venezuela no solamente son presos políticos los que están hoy tras las rejas por pensar distinto, sino que también son presos políticos todo el que no puede comer, todo el que ha sido botado de su trabajo por pensar distinto, todo el que de alguna u otra forma, por expresar una opinión, ha sido sacado de su entorno, se le ha negado alguna política social. Es decir, todos los venezolanos somos presos de un régimen como el de Nicolás Maduro, que como insisto y lo dije en el editorial, es la peor sanción que hemos vivido los venezolanos. También nos dice por acá Yoyo Juárez: a todos los presos políticos reales son los que liderarán a la nueva Venezuela, junto a los profesionales más capaces. La señora Carmen manda solidaridad a la familia Requesens, bendiciones y protecciones a Juan. Por aquí nos dice Virginia que el último experimento chavista para reducir la inflación es un decreto de muerte por hambre para los asalariados. Y señala que Luis Oliveros dice que Venezuela generó una recesión de 35% con una depresión para disminuir la inflación mensual de 120%, lo cual sin duda es una terrible decisión económica. Bueno, sí, obviamente estamos viviendo en un país que ha estado usurpado en el poder por personas que lo único que le interesa es no solamente llenarse los bolsillos de plata, sino acabar con los venezolanos. Pero parece que ya tenemos en línea a la diputada Milagros Paz, diputada por el Estado Sucre, a quien doy la bienvenida y la dejo en el habla para que nos comente un poco
cuál fue la posición de Primero Justicia hoy en la rueda de prensa, de qué conversaron y que nos amplíe un poco más sobre este informe de la FAO. ¿Cómo estás, Milagro? Bienvenida. Buenas tardes, este Eduardo. programa. Muchas gracias por la oportunidad que me das de estar en tu programa el día de hoy. Efectivamente, hoy desde Primero Justicia denunciamos la crisis alimentaria que hay en nuestro país en el día de hoy. Según unos estudios que revelaron fuentes de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, en la Oficina de Alimentación y Agricultura, la FAO, el 21.2% de los venezolanos hoy están en una situación de inseguridad alimentaria y esto quiere decir que pasan hambre. Desde que llegó Nicolás Maduro al poder en el año 2013, estos números se ubicaban en el 3% de la población, lo cual hasta la fecha han subido un 17.6% de venezolanos que no tienen para comer. Esto sin dejar de mencionar a aquellos que comen una vez al día, que no están en esos números, o aquellos que comen 2 veces al día. Las estadísticas dicen que de cada 10 venezolanos, 8 han bajado entre 11 y 15 kilos de peso. Eso lo cual significa que tenemos un Estado en crisis que no es solamente de responsabilidad de Nicolás Maduro, sino que tiene su inicio también en responsabilidad del expresidente Hugo Chávez, quien utilizó el control como mecanismo para controlar y así entonces expropió 5 millones de hectáreas que hoy están improductivas, que están invadidas y que están destruidas, acabando con la producción nacional y acabando con lo hecho en Venezuela. Sí, bueno, eso que comentas, Milagro, estamos compartiendo con la diputada Milagros Paz, diputada por el Estado Sucre. Y eso que tú dices es cierto. Hay mucha gente que se queda en Maduro, pero es que recordar que esto ha sido una política de 20 años. Para que tengan, Eduardo, más o Ajá. menos un estimado, 5 millones de hectáreas representan territorio, todo el estado Zulia. También una de las causas que hay por la crisis alimentaria es que hoy en Venezuela se vive una hiperinflación con proporciones dantescas, es decir, los venezolanos acabaron con el ingreso de las familias venezolanas y el 93% de la población está empobrecida. Y el tercer elemento a esta crisis hambriadora se le suma es la corrupción. Lo que ha pasado con las cajas CAP es un escándalo nacional, es un crimen lo que ha pasado. Aquí hay empresarios enchufados que han vendido con un sobreprecio la comida para dejarle a sus bolsillos miles de millones de dólares a ellos y a poderosos del gobierno, y realmente las neveras y los estómagos de los venezolanos están vacíos. El programa CAP no es un programa social de alimentación, es un programa de control social, es decir, controlamos a los venezolanos a través de su estómago, y eso es un crimen. Hoy, con el poder comunicacional que tiene Nicolás, lo que se ha querido es decir que esto es producto de las sanciones, y quiero recordarte cuando iniciamos la conversación que en el año 2013 no habían sanciones, y que el crecimiento de venezolanos que ya no pueden comer es de 17.6%. Las sanciones, quiero decir además que son sanciones de tipo individual para aquellos funcionarios que están incursos en temas de corrupción y de violaciones a los derechos humanos. No son sanciones al Estado venezolano. Es decir, que aquí hay una crisis provocada por una cantidad de hechos que ocurrieron que hoy por hoy nos deja entonces un Estado que no tiene capacidad de producción, un Estado que ya no produce lo que se come, y por ende entonces hoy los venezolanos estamos en esta crisis de alimentación. Mira, los productos del CLAP son todos productos importados que violan las normativas de seguridad. Por eso que la gente dice que se llegaron los granos con animalitos, claro, porque no pasan, compran lo más barato y lo venden en sobreprecio. Es decir, que lo que se necesita en este país es un cambio que definitivamente los venezolanos puedan salir de esta situación de crisis. Ahora, seguimos conversando con la diputada Milagros Paz, diputada de Primero Justicia por el Estado Sucre. Y Milagros, te quería preguntar, porque bueno, uno vive en Caracas y en Caracas la situación es muy crítica, pero entendemos que en el interior del país es dramática. ¿Cómo están viviendo los sucrenses? ¿Cómo están viviendo los habitantes del Estado Sucre hoy en día allá? ¿Cómo está el tema de los servicios públicos? ¿Cómo está este tema de la alimentación? ¿Cómo está el tema de las escuelas? Danos más o menos un panorama de cómo se encuentra el Estado Sucre. Eduardo, es como que catastrófico. Es decir, en el Estado Sucre, por ejemplo, lidera la tabla de desnutrición, no solamente en personas adultas, sino en niños. Hoy en el Estado Sucre la gente hurga en la basura para poder comer. Pero el tema de los servicios públicos es caótico.
comunidades que pasan 2 y 3 días sin luz. Carúpano y Cumaná, que son las ciudades más importantes que tiene el Estado, sin desestimar, por supuesto, los demás municipios. Los cortes eléctricos duran entre 4 y 6 horas. En mi casa se va la luz a las 6 de la tarde y viene a altas horas de la noche. Agua nunca hay. Es uno de los estados que encabeza además la lista de protestas porque no llegan las cajas FLAP, porque no llega el gas doméstico, porque no hay agua, porque no hay servicios de ningún tipo. Entonces, realmente, Caracas, cuando tú comparas la situación de Caracas con la situación del estado Sucre o con la situación de las regiones en general, tú ves que a medida que las regiones son más pobres, sufren más los embates de una crisis que solamente puede acabar el día que Nicolás Maduro deje de usurpar el poder y volvamos a poder tener la posibilidad los venezolanos de tener elecciones libres con un CNE distinto y por supuesto escoger a quien nos quiera gobernar en el futuro. Así es. Bueno, seguimos escuchando a la diputada Milagros Paz, diputada por Primera Justicia en el estado Sucre, y te quería preguntar, Milagro, cómo mañana entiendo que tienen una discusión bastante amplia en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Estarán hablando de distintos temas de interés nacional, pero estarán hablando precisamente sobre la crisis universitaria, sobre el endeudamiento y quiebra del país por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y sé que tendrán también otros puntos, entre ellos lo que será un punto de información por el año que tiene secuestrado nuestro hermano el diputado Juan Requesén. ¿Cómo ves esta situación? Hay varias cosas que no quiero dejar de mencionar. El día de hoy se está llevando una reunión importantísima en la ciudad de Lima, Perú, donde estará participando el encargado, el canciller diputado Julio Borges, el encargado que Guaidó ha encomendado de exponer ante más de 100 países como único punto a tratar es la situación de Venezuela, para sumar esfuerzos y pedirle a las naciones que no abandonen a los venezolanos y que tomen acciones mucho más concretas en que ayuden, o los mecanismos que sean para ayudar a los venezolanos a salir de la crisis. Por otro lado, el día miércoles estaremos en la Plaza de los Palos Grandes en un acto de protesta que tendremos por el año que tiene secuestrado nuestro diputado Juan Requesén, a quien queremos invitar a toda la comunidad internacional, además a la comunidad caraqueña, además de Juan Requesén, también recordar los otros presos políticos como Edgar Zambrano, injustamente también secuestrados, y a todos aquellos también que hoy se encuentran bajo los organismos de seguridad del gobierno. Es importante señalar que desde la Asamblea Nacional estamos trabajando muy duro para que cese la usurpación, para que haya un gobierno de transición y próximamente elecciones con un nuevo CNE, y que le pedimos a los venezolanos que no desfallezcan, que esto ha sido muy duro para nosotros, también muy complicado venir unas regiones todas las semanas a la Asamblea Nacional a discutir y a ponernos del lado de los venezolanos. Nosotros en el año 2016 nosotros aprobamos, por ejemplo, la Ley de Producción Nacional, que no era más que devolver todas las empresas expropiadas a sus dueños para que pudieran producir nuevamente, y que quien negó esa posibilidad fue el Tribunal Supremo de Justicia. Si a un gobierno no le importa quemar una gandola que trae ayuda humanitaria con comidas y mamicidas para la gente, significa que no le duele nada, y que por preservar su poder y tener privilegios prefiere que un pueblo muera de hambre a atreverse a reconocer la grave situación que hay en Venezuela y que fue reconocida por la comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet en su informe, que golpeó bastante al gobierno y que le dijo al mundo cuáles eran las necesidades que en Venezuela se están violando. Acabaron con el poder adquisitivo de las familias, acabaron con el ingreso familiar, y hoy los venezolanos no pueden, con un salario de casi $2 o $3 al mes, no pueden comprar los productos de la cesta básica, lo cual se hace imposible. La gente no se puede acostumbrar a vivir lo que está viviendo, y es por eso que el llamado es a la población en general a no acostumbrarse a pasar hambre, a no acostumbrarse a vivir sin luz, a no acostumbrarse a vivir y a seguir apoyando a la Asamblea Nacional, que en sus 4 años ha tenido bastante ruido y ha podido enfrentar y a comprometerse, a asumir los compromisos con los que se comprometió en la campaña electoral. Bueno, fue la diputada Milagros Paz, diputada por Primera Justicia en el estado Sucre, quien pues nos fijó su posición en la posición de Primera Justicia sobre el tema del hambre y la corrupción de los CLAP en Venezuela. Muchas gracias, Milagro, y bueno, saludos a extensivos a todo el pueblo del estado Sucre, al cual dignamente representa en la Asamblea Nacional. Con este contacto telefónico, entonces despedimos este segmento y al regreso estaremos ofreciendo nuestras conclusiones del programa del día de hoy, este programa Contigo por RCR.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos de vuelta con su programa Contigo por RCR 750 AM, este programa que es un espacio todos los lunes de 1 a 2 de la tarde del partido Primero Justicia, quien le habla Eduardo Battistini. Y bueno, les voy a pedir excusa, pero voy a esperar el programa porque bueno, me está costando un poco por una afección de salud poder seguir hablando, pero quería resumir un poco lo que hoy hablamos. Hoy hablamos del tema del hambre, la corrupción de los CLAP y de lo que va a ser el año secuestrado de nuestro hermano Juan Requesén. Quería no despedirme sin que se recordaran esa cifra que dio la FAO: 21,3% de la población venezolana hoy no consume alimentos, pasa literalmente hambre, y esto pues sin duda alguna es culpa de Nicolás Maduro y ese régimen usurpador que estamos muy fuertemente luchando para lograr que cese esa usurpación, tengamos un gobierno de transición y podamos ir a elecciones libres. Así que nos vemos el próximo lunes en este su espacio Contigo con Eduardo Battistini de Primero Justicia. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.